No le tengas miedo a ninguna expresión como hermenéutica, ¿verdad? Estoy seguro que algunos de los que están aquí dicen, ¿y eso con qué se come? Hermenéutica, nunca lo había oído. No, no le tengas miedo, raíces griegas o hebreas o latinas, y vamos a explicarlo bien. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo. Lo ponemos completamente en tus manos para que tú comiences a obrar. Obra, Señor, en nosotros. Sabemos que tienes un plan maravilloso para cada uno, cada ministerio, para cada familia. En nombre de Jesús, te pido que unjas. Unge no solamente mis labios, mente, corazón, mi alma, todo, cuerpo, alma, espíritu, estén completamente llenos de ti, Señor, y cada uno de mis hermanos, para que podamos entender tu santa palabra y que tú nos transformes y que la semilla sea sembrada en buena tierra y produzca al 100%. En el nombre de tomar asiento. Nuestra materia se llama, ¿cómo? Hermenéutica. Casi siempre a mí me toca enseñar las materias que llevan al final ICA. Homilética, ética, hermenéutica. ¿Sabes por qué? Porque nadie las quiere. Se les hace tan poco espirituales. Vamos a dárselas al hermano Choe, ¿verdad? Que las explique. Pero te voy a decir una cosa, cada de esas materias es tan emocionante, es tan padre cada una de estas materias, tiene mucho que darnos, y que normalmente por un mal hábito y una mala costumbre no tenemos esas materias dentro de nuestras congregaciones. Nunca predicamos acerca de eso, enseñamos, ¿verdad? Después de 15 años de cristianos, ética, otra materia que me gusta enseñar mucho, y me gusta mucho, enseñar, y mucho, ¿qué es eso de apologética y ética? Bueno, todo esto lo vamos a aprender. Sé que para muchos de ustedes también es muy, ya lo saben y todo, y al Centro de Entrenamiento para Pastores y Líderes te voy a dejar claro esto. No solamente el material y el equipo, Dios lo prepara para aquellos hermanos que apenas están entrando en el ministerio o que tienen deseos de servir al Señor y no tienen ningún liderazgo, ningún ministerio. No, el Centro de Entrenamiento para Pastores y Líderes, gracias a Dios, está diseñado, y Dios siempre nos da un equipo tal que aunque tengas 35 años como pastor, profeta, como evangelista, siempre vas a recibir cosas frescas y el Espíritu Santo va a estarse moviendo para alimentarnos más y más. Santiago, que si alguno se cree que sabio, ¿qué más? Alguno se cree sabio, dice que muestre con su mansedumbre esta sabiduría, pero que si alguno pretende saber algo, hágase ignorante, dice, porque el que piensa que sabe, no sabe absolutamente nada, ¿verdad? Es como Sócrates, que lo único que sabe es que no sabe, ¿verdad? Cuando tú llegas a este punto, llegas a un punto de apertura, con mucha hambre, diciendo, quiero aprender. Sé que el ambiente está así como hirviendo, porque nos hemos, en el buen sentido, porque nos hemos preparado espiritualmente, orando y ayunando por estos días. Parte de este seminario, tenemos un presbiterio, un servicio de presbiterio que es tremendo, ¿verdad? Pero te voy a decir, esto es parte del centro de entrenamiento. Estas materias que vamos a ver de hermenéutica, de la vida de Cristo, de los hechos de los apóstoles, pues son tan indispensables en lo que Dios está preparando como un conjunto juntamente con la clase de presbiterio. Entonces vamos a poner toda la atención que podemos poner. La materia se llama hermenéutica y vamos a comenzar desde la definición. La importancia de la hermenéutica. ¿Qué tan importante es la hermenéutica? Hermenéutica viene de una palabra griega. Es una palabra que viene del griego, que es
hermeneutes. Hermeneutes significa intérprete. Hermenevein significa interpretar, ¿verdad? Hermeneutes significa intérprete. Y esta palabra hermenéutica o hermeneutes viene de una palabra que es Hermes, porque son palabras griegas, ¿verdad? Hermes era un dios pagano, ¿verdad? Que en la mitología griega decían que él era el intérprete de Júpiter y que era el mensajero de los dioses y toda esa bola de mentiras, ¿verdad? Pero viene precisamente de esa palabra Hermes, que era ese dios griego, esa palabra hermeneutes, que significa intérprete. Hermenéutica no tiene nada que ver con Hermes, absolutamente, ni con Hermelinda ni con Hermes, ¿verdad? O sea, no tiene que ver nada con ellos, únicamente de esa raíz se desprende la expresión hermenéutica. ¿Qué cosa quiere decir hermenéutica? Hermenéutica es el arte que enseña a interpretar correctamente la escritura. Por eso es muy importante la hermenéutica, porque te va a enseñar a que interpretes correctamente la escritura. ¿Sabes por qué hay muchos círculos que nos llamamos cristianos, pero que hay cristianos fulanos, cristianos perenganos y cristianos, o sea, ¿por qué? Por causa de una diferente interpretación. Entonces necesitamos aprender a interpretar correctamente la escritura. ¿Por qué nos es útil la hermenéutica? Abre tu Biblia, por favor, en 2 de Pedro 2:16. Y bueno, siempre yo digo esto cuando comienzo una clase: si no trajiste tu Biblia, acércate a un creyente que te la preste, ¿verdad? 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 16. ¿Lo tienen? Mire, esta escritura está mal escrita. Te voy a decir cuál es la escritura. Cuando Pedro está hablando, tú me vas a ayudar a encontrar la cita. Pedro está hablando y dice, entre las cuales, hablando acerca de las escrituras, dice, hay algunas difíciles de interpretar. Gracias, Toño. De 2 de Pedro 3:16, ¿sí? 2 de Pedro 3:16. Capítulo 3, 2 de Pedro, capítulo 3:16. Quiero leer desde el versículo 15, la voy a anotar aquí, porque luego siempre hay algunos estudiantes atrasados que van en el punto anterior y luego me van a preguntar que yo había dicho otra cosa. Entonces, 2 de Pedro 3:16. Vamos a leer desde el versículo 15, dice así: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Fíjate bien cómo Pedro está colocando las epístolas de Pablo como parte de las escrituras, o sea, de todo el Antiguo Testamento. Dice, estas epístolas de Pablo están en la misma categoría. Y desde ese entonces Pedro estaba catalogando las epístolas de Pablo como parte de la palabra de Dios. Dice, pero parte de sus epístolas hay algunas difíciles de entender, porque Pablo había recibido muchos misterios y muchas revelaciones. Dice, los cuales los indoctos. ¿Quiénes son los indoctos? Los impreparados, los que no se meten al estudio de la palabra de Dios, comienzan a torcer la palabra de Dios y entonces van a producir algunas herejías o algunas sectas con algunas doctrinas todas raras, ¿verdad?, que salen fuera de la debida interpretación de la Biblia. Ahora, quiero hablarte un poquito acerca de este libro que nosotros llamamos Biblia. Hay una armonía asombrosa
en este libro, a pesar que todo tipo de personas fueron usadas por el Señor para escribir este libro. Guerreros escribieron este libro, poetas escribieron este libro, boyeros. ¿Qué son boyeros? Uno que cuida bueyes, ¿verdad? Así es. Boyeros, hay un profeta menor que era boyero, ¿verdad? Amós era boyero. Él escribió ese libro. Pescadores, fariseos, sacerdotes, de todo tipo de personas en diferentes tiempos, desde el Génesis, que se escribió en el año 1400 antes de Cristo, hasta el último libro de la Biblia que los escritores dicen que fue San Juan o Apocalipsis, que a cada uno se escribió aproximadamente entre el año 95 o 100 después de Cristo. Así que en tan diferente tiempo, 66 libros que tienen una armonía pasmosa, que muchos críticos de este libro dicen que se contradice la Biblia. No es que se contradiga, lo que sucede es que muchas veces tuercen el significado de la Escritura, y necesitamos por eso esta materia que se llama hermenéutica, que son unas cuantas reglas bíblicas, no inventadas, son reglas de interpretación que nos van a ayudar para interpretar correctamente la palabra de Dios. Recuerdo en una ocasión hace ya años, yo creo que fue el 5 de febrero de 1985. Para mí las fechas son muy fáciles de recordar con algunas referencias, y el 5 de febrero de 1985 recuerdo que salió en uno de los periódicos de la Ciudad de México, me parece que fue el Excelsior, y ahí salió una nota muy importante al calce de una de las páginas principales que decía: científicos judíos han metido una información bíblica a una computadora. Y sabes que había un reportaje excelente, muy motivador, que decía que algunos judíos metieron los 66 libros de la Biblia en un programa que hicieron especial en la computadora, porque querían ver la armonía que existía en toda la Biblia, colocando pues las diferentes fechas, los diferentes antecedentes en que se escribieron los libros. ¿Y sabes cuál fue el resultado computarizado? Decía la computadora: este libro no pudo haber sido escrito por una mente humana. No pudo haber sido escrito por una mente humana, porque hay tanta armonía entre el Génesis como en el Apocalipsis, Salmos, en Proverbios, en las epístolas, los apóstoles. O sea, en todo hay una armonía perfecta. Necesitamos respetar primeramente ese libro y considerar que si fue escrito en diferentes tiempos, con diferentes escritores, necesitamos tomar en cuenta no solamente lo literal que leemos de la Escritura, pero necesitamos tomar en cuenta también lo que los idiomas llaman figuras retóricas. ¿Qué es una figura retórica? Las expresiones que se usan para embellecer un lenguaje. Por ejemplo, las parábolas son una clase de figuras retóricas que se usan para embellecer el lenguaje, para explicar algo celestial con un lenguaje terrenal. ¿Amén? Me estoy explicando. Les veo signos de interrogación en sus frentes. No sé si los signos de interrogación es porque me dejaron muy pelón o es por la clase, ¿verdad? Espero que sea por la clase y poco a poco vamos a entendernos bien. Bueno, tenemos que aprender que en la palabra de Dios hay símbolos también, costumbres, y afortunadamente hoy en día tenemos muy buenos materiales de consulta, concordancias, diccionarios, te voy a recomendar algunos de ellos, porque todos ellos nos van a ayudar
a interpretar debidamente la Escritura. Entonces aquí hay alguna mente muy espiritual que ya la oí, que dice, pero pues el Espíritu Santo es el que nos da revelación de todas las cosas. ¿Cómo es que necesitamos la hermenéutica? Bueno, voy a ponerte algunos ejemplos. Lucas, abre tu Biblia en Lucas, en el capítulo 14, gracias hermana, en el versículo 26, Lucas 14, 26. Si alguno durante la clase requiere de un vaso de agua o algo, puede levantar su mano y la hermanita que está aquí, se me olvidó tu nombre, Dinora, les va a atender si quiere algún vaso de agua o algo, ¿verdad? No abuse de muchas cosas, ¿verdad? Porque a lo mejor no, ahorita le va a dar. Sí, aquí yo creo que quiere algo. Sí, o sea, no vaya a pedir un cóctel o una cosa así. Hay agua aquí nada más. ¿Sí? Lucas 14, 26, lo tienen. A ver, fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. Y esta es palabra del Señor Jesucristo. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose a ellos les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué hubieras dicho tú? Anda, no, pues mejor no lo sigo. Que no, a ver, levanten las manos los que aborrecen a su padre y madre para orar por él y que los perdone, ¿verdad? Porque sabemos que esto no se puede, ¿verdad? No, ¿cómo que aborrecer? ¿Sabes que en una de las expresiones en el Nuevo Testamento de Dios llega al hombre, dice odiar? Si alguno viene a mí y no odia a su padre, madre, mujer, imagina qué doctrina, ¿verdad? Sí, Señor, yo quiero seguirte, te odio, ¿verdad? No significa, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa? Para eso es la hermenéutica. Amén. Y no lo vamos a definir ahorita, pero más tarde. Primera Corintios, por ejemplo, Primera Corintios 15, 19. Y antes de leerlo, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos tienen cifrada su esperanza mientras están aquí en esta vida, por supuesto, en el Señor Jesucristo? Levante su mano y diga un amén pentecostal. Gloria a Dios. Amén. Muy bien. Ese es un amén pentecostal. Primera Corintios capítulo 15, versículo 19. ¿Sí? Escucha atentamente lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? No me lo inventé yo, esto dice la palabra de Dios. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y dice Dios, llega al hombre, somos los más miserables. ¿Eres el más miserable? ¡Ay! Tremendo, nunca lo había visto. ¿Dónde dice aquí, verdad? Sabes que en una ocasión, de estas personas que tocan 44,000 puertas, me dijo aquí, sí, tocaron mi puerta y me preguntaron, oye, ¿en quién estás esperando? Pues en Cristo. ¿Sabes que eres el más miserable? La Biblia que eres, ¿cómo que soy el más miserable? No sé, soy el más gozoso, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? La hermenéutica. Necesitamos aprender a interpretar. Bueno, otro ejemplo. Vamos a asustarte otro poquito. Pues entonces, ¿qué estoy creyendo, verdad? Por ejemplo, aquí va, como las hermanas. ¿Cuántas hermanas vinieron ahora? Levante su mano todas las semanas para ver nada más la comparison, ¿verdad? O sea, ahora los hermanos, levanten la mano. Estamos balanceados. Gloria a Dios. Ok. Pero normalmente, ¿verdad? Todavía no llegan todos, ¿verdad? Entonces, pero vamos a darle un versículo a las hermanas con todo nuestro cariño. Primera Corintios. Sí, ¿verdad? Que queríamos darlo así. No me andaba por compartir algo que me compartió. Sí. Mi esposa me compartió una ilustración y me quemo por compartirla, ¿verdad? Sí.
Primera de Corintios 14:34. ¿Sí? A ver, yo quiero que todas las hermanas me ayuden a leerlo en voz alta. Por favor. Sí. A ver. Ay, dice, vuestras mujeres y los hermanos decimos, si aquí nos vamos a echar unas buenas doctrinas, ¿verdad? Bueno, otra. Una para los señores. A ver, aquí. Sí. Primera Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Aquí vamos a... y durante la clase de hermenéutica, no creas que te voy a dejar con esa duda. Vamos a explicarlo y tal vez no terminemos detalladamente los últimos tres temas. Los últimos tres temas del libro de hermenéutica no los vamos a ver en detalle, que son las figuras retóricas, los hebraísmos y las palabras simbólicas. Porque quiero compartir de una manera hermenéutica la manera en que podemos indizar la palabra de Dios usando los principios que vamos a ver. Primero vamos a ver los principios y luego vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar estos principios al estudio de la Biblia. Y precisamente traigo un estudio tan bueno que se llama No permito a la mujer enseñar. Sí se llama. No permito a la mujer enseñar. Y lo vamos a estudiar hermenéuticamente. Amén. Así que si tú ya te asustaste o ya sonreíste, pues vamos a ver lo que dice realmente la palabra de Dios. ¿Verdad? Ahora, y les voy a pedir a las hermanas tengan paciencia hasta el final, y no se me salgan ahorita porque ya vi algunas caras así medias enojadas. No, va a ser algo muy bueno. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 11. Aquí te voy a meter en un dilema. En un dilema porque ahora me voy a convertir en un crítico de la Biblia. Y te voy a decir, es que la Biblia se contradice. Y aquí hay una contradicción y me la vas a explicar. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 11. ¿Sabes que hay mucha gente que dice, es que yo no creo en la Biblia, yo no creo que es un libro de Dios porque he visto muchas contradicciones? ¿Cuántos han escuchado esa expresión? A través de la hermenéutica, nosotros vamos a probar que la Biblia no se contradice. La Biblia se complementa y se armoniza perfectamente. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 11. Dice así, lo tienes. Desde el verso 10. Este es un pasaje cuando David pecó de orgullo. El diablo le tentó para que censara al pueblo y entonces fue castigado. Y dice verso 9. Habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. Le propuso que escogiera uno de 3 castigos. Dice, escoge 3 años de hambre, 3 meses perseguido o 3 días de peste. Uno de los 3. Pero vamos a ver lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 13. Un día yo me lo encontré. Y entonces yo oraba, Señor, que nunca me pregunten de esto, porque aquí hay una contradicción muy grande y yo no sé qué quiere decir. Segundo de Samuel, capítulo 23, versículo 13. 24, perdón. Segundo de Samuel, capítulo 24, versículo 13. Lo tiene. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado.
Crónicas relata todo lo sucedido desde, desde el principio, desde Moisés, todo lo sucedido en Israel y la época de los reyes. Y Crónicas relata exactamente la experiencia que tuvo David. David pecó, David fue advertido por Gad, el vidente, el profeta, y le dijo, escoge uno de estos 3 castigos. En Crónicas dice 3 años, y en Samuel dice 7 años. A mí se me hace que mejor le aumentamos ahí algo, ¿verdad? Porque si no nos vamos a meter en problemas. ¿Cómo que 3 años? Es mucha diferencia, 3 años a 7 años. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de esto? A través precisamente de la hermenéutica. Un ejemplo más. Génesis capítulo 6:6. Quisiera que lo leyera alguien en voz muy alta, por favor. Génesis 6:6. Y bueno, vamos a pedirle a alguien de aquí, de la fila de los aplicados. Génesis 6:6. Pero alguien de los más aplicados, de la otra fila, vamos a Números 23:19. Alguien que lea Números 23:19 de esta fila y de aquí Génesis 6:6. Vamos a leer los dos. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Ahora vamos a ver Números 23:19. ¿Lo habló y no ejecutará? Bueno, o se arrepiente o no se arrepiente, pues, porque Génesis dice que se arrepintió y Números dice que no se puede arrepentir. ¿Cómo está eso, verdad? Necesitamos las reglas de la hermenéutica. Y antes de ir a las reglas de la hermenéutica, vamos a escribir algunas características que necesitamos para estudiar la palabra de Dios. Necesitamos una actitud específica para poder estudiar la palabra de Dios. Número uno, debemos recibir la palabra de Dios con ese respeto, con esa apertura. La Biblia es la palabra de Dios y necesitamos tener esta actitud reverente por la palabra de Dios, porque es por la Biblia, porque es la palabra de Dios. Necesitamos tener otra actitud, una actitud dócil, para no ser terco con una cosa. No es que yo digo que la mujer se tiene que envelar y se tiene que poner velo, ¿verdad? Y si no se pone velo, entonces que se corte el pelo, ¿verdad? Y así dice la Escritura. Hace años en una congregación, no te voy a decir en cuál, ¿verdad? Pero es una que está entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, ¿verdad? Así. Puede ser cualquiera, porque este tipo de errores pueden existir en cualquiera. Una iglesia bella, una iglesia con el fluir del Espíritu Santo y todo, pero recuerdo que notamos una característica especial. Cuando estaba el servicio, todos los niños se pasaban adelante a la plataforma y los niños comenzaban a saltar en la alabanza, en la adoración. Todos comenzaban a saltar. Y no era como que danzaban o algo, era saltos. Y entonces le preguntó uno de los amigos que iba conmigo, o yo iba con él en ocasiones a misiones, entonces le pregunta a este hermano al pastor: oiga, pastor, nada más yo quiero preguntarle por qué todos los niños pasan adelante y comienzan a saltar y saltar y saltar, ¿verdad? Toda la gente está tranquilita, pero ellos están saltando. Le dice: hermano, pues es que no ha leído su Biblia. En el Salmo 150 dice: alabar a Dios con salterio y arpa. Y desde ese momento se volvió un salterio, pero la doctrina del salterio, ¿verdad? Pero es salterio, ¿verdad? La expresión es salterio, era un instrumento musical. Entonces, la falta de orientación bíblica va desde los errores pequeñitos hasta la Santa Inquisición, que se impuso precisamente por errores de interpretación. Necesitamos aprender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Bueno, eso luego le voy a decir después de la clase para no desviarnos del tema. Bueno, yo creo que había algunas actrices también, pero se pelaban.
necesitamos tener una actitud dócil. Es decir, no tenemos que ser tercos, tenemos que decirle al Señor, Señor, enséñame la verdad, enséñame la verdad. Yo recuerdo a un pastor que yo tuve hace muchos años, vino aquí a la ciudad de Guadalajara, movido por el Señor, guiado por el Señor, y cuando él estaba aquí, él traía enseñanzas y doctrinas muy fuertes de tradición. Su iglesia era muy conservadora, y cuando vino aquí a la ciudad de Guadalajara vio que el Espíritu Santo se estaba moviendo en diferente manera, y entonces él, con mucha humildad delante de Dios, hizo a un lado sus tradiciones, sus costumbres, y preguntó al Señor, Señor, enséñame la verdad, enséñame tu palabra. Y así dijo el Señor Jesucristo, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Muchas veces no estamos libres por el desconocimiento de la palabra de Dios. Tenemos ataduras, las costumbres, las reglas, las leyes pueden estarnos atando. ¿Por qué? Porque desconocemos lo que dice la palabra de Dios. Requerimos esas reglas, esos principios para interpretar debidamente la palabra de Dios. Otra actitud que necesitamos es precisamente amor por la verdad, que amemos la verdad. Otra actitud, que seamos pacientes, pacientes. El Espíritu Santo nos revele o nos ilumine para entender lo que quiere decir esa palabra que no entendemos, o esa frase, o eso que está oscuro, esa contradicción. Si yo creo que la Biblia no se contradice, pero lógicamente yo estoy leyendo dos cosas diferentes, es una contradicción. Señor, enséñame la verdad. Amén. Ahora, vamos a ver ahora sí los principios y reglas. Hay un principio fundamental de la hermenéutica, y vamos a comenzar con ese. Digamos que la hermenéutica tiene un principio de fundamento y 5 reglas básicas, y vamos a llamarle simplemente con números 3 divisiones. Primera, regla segunda, tercera, cuarta y quinta. Y la quinta tiene 3 divisiones. Vamos a comenzar con la regla fundamental o el principio fundamental. Dice así el principio fundamental. Principio fundamental. El intérprete de la Biblia es, ¿quién es? La misma Biblia. Amén. No hay ningún otro libro que sea el intérprete de la Biblia. No necesitas otro manual para interpretar la palabra de Dios. Esa es la regla fundamental. ¿Quieres saber algo de aquí? La respuesta está aquí mismo. El principio fundamental es que la Biblia es su propio intérprete, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. La hermenéutica, pero no para una correcta interpretación, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué quiso torcer la palabra de Dios? Porque momentos antes Jesús había escuchado: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces viene el enemigo y le dice: si eres hijo de Dios, fíjate cómo trata de desviar, de desacreditar la palabra de Dios. Y también le dice: arrójate, cuando lo pone en el pináculo del templo. Arrójate, porque escrito está. ¿No? ¿Conoce lo que escrito está? Y tú y yo necesitamos conocer muy bien lo que está escrito, ¿verdad? Porque lo que está escrito es la palabra de Dios. Muchos errores se han introducido en lo que conocemos como cristianismo. Muchos errores por interpretar mal la palabra de Dios. Segunda de Pedro, si alguien lo lee en voz alta, por favor, capítulo 1, versículo 20. Segunda de Pedro 1:20, hablando acerca
de la mala interpretación de la palabra de Dios. Y por eso Pedro dice, ninguna profecía, ninguna palabra es de interpretación privada, no es lo que a mí se me ocurre que quiere decir. Es algo que ya está escrito y necesitamos aprender y descubrir qué es lo que Dios nos está diciendo ahí. ¿Sabes que el Señor Jesucristo mismo dijo que escudriñáramos las Escrituras? ¿Recuerdan? Escudriña las Escrituras, porque en ellas está la vida y está el poder de Dios. Como dice San Pablo, necesitamos acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué dice eso? La regla fundamental, el principio fundamental. La Biblia es el propio intérprete de la Biblia. Si tú observas las profecías que hablaban acerca de estos tiempos, te vas a dar cuenta que esas profecías nos hablaban de los errores que iban a existir en estos tiempos por torcer la interpretación de la palabra de Dios. Abre tu Biblia en Efesios, en el capítulo 4, verso 14. Efesios 4, 14. Quisiera identificar a aquellos con su mano levantada, aquellos que creen que hoy en día hay muchos que están usando con astucia artimañas de error. Y que todos nosotros, especialmente si tienes un ministerio, eres pastor, líder o cristiano de una congregación que quiere servir al Señor, necesitas estar atento y discernir que aquellas doctrinas posiblemente no vienen de Dios. Rico. Amén. Amén. Como amén. Ok. Primera Timoteo 4.1. Primera Timoteo 4.1, por favor. Perfecto. Si alguien quiere, está muy bien para que se grabe. Si alguno va a leer, ponga de pie para que le pasen el micrófono y entonces se grabe bien la lectura, porque si no, no se alcanza a grabar bien la lectura. Primera Timoteo 4.1, que decía que en los últimos tiempos, ¿qué iba a pasar? Algunos apostatarán de la fe. ¿Sabes qué quiere decir apostatar? Apostatar quiere decir dejar o volverte en contra de algo que tú creías, de algo que tú estabas siguiendo. Y estos días son tiempos de apostasía. De apostasía. ¿Y sabes de dónde viene esta apostasía? Viene precisamente de recibir errores de interpretación, y por eso es muy importante la hermenéutica. Por eso es una de las materias que necesitamos estudiar, y no solamente necesitamos estudiar, necesitamos impartir. Amén. Y los principios no son difíciles, los vamos a ver bastante sencillos. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 3. Otra vez, y de esa manera: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Amén. Yo creo que quedó grabado desde antes, ¿verdad? Sin micrófono, ¿verdad? Tiene una buena voz. Primera Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dime si es importante la hermenéutica o no, si es importante interpretarla correctamente o no. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina también, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, básico, es muy importante. Gloria a Dios. Segunda Timoteo 4:3, ¿ya lo leímos? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Cuántos creen que esto está sucediendo hoy en día? Esto está sucediendo hoy en día y necesitamos ser muy cautelosos. Vamos a ir a la regla primera. El principio fundamental que dice: la Biblia es su propio intérprete, o el intérprete de la Biblia es la propia Biblia. La primera regla dice así: es necesario tomar las palabras en el sentido usual u ordinario
en que fueron escritas. Tienes un montón de ejemplos y bien detallado cada una de las reglas. Así que esta conferencia es solamente un bosquejo de todo el material que tú tienes. Es importante que ese material tú lo estudies detalladamente y luego al final contestes los cuestionarios. Estamos viendo la regla primera. Es indispensable tomar las palabras en el sentido usual u ordinario en que fueron escritas. O sea, si fue una expresión escrita en el año 1400 antes de Cristo, oye, es una expresión importante, que necesitamos conocer las costumbres de ese tiempo, los usos de las palabras. ¿Qué dice esa expresión en el idioma original en que se escribió? ¿Qué dice esa expresión en hebreo? ¿Qué dice esa expresión en griego? Sabes que en las traducciones muchas veces pierde la fuerza que puede tener en el idioma original en que fue escrita. Entonces, todos los escritores, podemos decir, ellos escribieron para hacerse entender. Ellos no escribieron para que nadie los entendiera. Ellos escribieron con el lenguaje de su pueblo, con el lenguaje de la gente de ese tiempo, para hacerse entender a ese tiempo. Entonces hay expresiones muy propias del pueblo de Israel que se llaman hebraísmos. Los hebraísmos serán como las expresiones propias de los hebreos. Las expresiones propias de un idioma, ¿verdad? Se llaman como frases idiomáticas o modismos o expresiones, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros mismos como cristianos tenemos expresiones que solamente nosotros nos podemos entender. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cómo estuvo el servicio? El otro día le pregunté a mi hijo cuando llegó muy contento de un concierto, ¿verdad? De uno de los hermanos que vino aquí a la ciudad. Oye, hijo, ¿cómo estuvo el concierto? Chidísimo. Ungidísimo. ¿Qué quiere decir esto de chidísimo? Imagínate que esto se registrara, ¿verdad? Que se encuentre una carta del joven cristiano fulano de tal, ¿verdad? Y que se encuentre 1000 años después, suponiendo que hubiera haber gente 1000 años después aquí en la tierra, una suposición nada más, y que leyeran esta expresión, y que, ¿qué onda, mano? ¿Verdad? ¿Qué onda? ¿Qué profundo? ¿Qué quería decir, verdad? Versículos problemáticos, como Lucas 14:26. Vamos a comenzar